Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Espero que el Señor los haya traído con bien. Bueno, hoy es viernes, vamos a terminar la semana leyendo 3 capitulitos o la segunda parte del libro Una breve historia de la reconciliación universal del doctor Stephen Jones. No quiero que lo confundan con con algunos una breve historia de la reconciliación universal o el universalismo. Muchos lo confunden, o sea, lo han dado en llamar origenismo, porque Orígenes, el teólogo Orígenes de Alejandría, pues un gran teólogo, el mayor teólogo, decían algunos después de Pablo, pues lo defendía, fue el primero en defenderlo, aunque todos los padres principales, los principales teólogos hasta el siglo IV lo defendieron igualmente. Pero también en el universalismo algunos decían que no iba a haber ningún tipo de castigo o de disciplina, que Dios salvaba a todos al final y punto, ¿no? Pero no es lo mismo, porque el que el Señor vaya a restaurar a todos y salvar a todos los hombres no quiere decir que no vaya a haber una disciplina y que no todos tengan que pasar por el bautismo de fuego como todos lo tenemos que pasar, unos en esta vida, otros durante el milenio y otros en la edad del lago de fuego, pero al final todos estaremos completamente restaurados a la imagen de Dios, ¿no? Y eso es lo que se trata, y por eso al doctor Stephen Jones le gusta más el nombre de restauración de todas las cosas en vez de la reconciliación universal. Bueno, vamos con el capítulo 3, entonces, que se titula La Edad de Oro del Universalismo. Cuando Orígenes fue a Cesarea en el 231 después de Cristo, había 2 hermanos de una familia rica en Neo-Cesarea, en el Ponto, que vinieron a estudiar con él durante 5 años. Eran Gregorio, más tarde llamado Taumaturgus en latín, trabajador maravilloso. Taumaturgo en castellano quiere decir hacedor de magia, ¿no? Pero en este caso no, porque él era un cristiano eminente, suponemos que no practicaba por supuesto la magia. Y su hermano Atenodoro. Orígenes les dio un profundo amor por las escrituras y fueron probablemente los primeros en introducir las enseñanzas de Orígenes a la provincia del norte de lo que hoy es Turquía. El panegírico de Orígenes de Gregorio fue escrito con motivo de su despedida. Un panegírico es un discurso de elogio por escrito para un festival o día especial. Según la historia antigua del universalismo de Osea Balou, o Bayou, supongo que será Balou, página 130, escrito en el 1829, Gregorio fue contado con los obispos más eminentes de la época. Orígenes también tuvo sus críticos, pero lo notable es que nunca disputaron su enseñanza sobre el universalismo, es decir, la salvación de todos, ¿no? Sin embargo, de toda la creación. Sin embargo, como los líderes de la Iglesia se hicieron menos cristianos en sus actitudes y más rígidos y pomposos en su show de la religión, su pasión por la disputa comenzó a llegar a la fase de frenesí. Osea Balou dice en la página 133, en una palabra, tan universal era la pasión por la censura que apenas una persona de eminencia escapaba de reprobación de una u otra forma. Balou trata el punto en la página 147. Dice, durante todo el largo periodo de casi un siglo y medio, no hay un indicio encontrado de que el universalismo de Orígenes produjera algún delito en la Iglesia.
a pesar de que sus escritos, mientras tanto, se sometieron al escrutinio más severo y fueron atacados con frecuencia en otros puntos. Sin embargo, ese aspecto del universalismo nadie lo discutía, estaban todos de acuerdo, todos lo asumían. Incluso los pocos, esto está en negrita, incluso los pocos que trataron su nombre con indignidad y amargamente censuraron varias partes de su doctrina, la aprobaban de manera uniforme, en silencio, sobre el principio importante de la salvación universal. Metodio, obispo de Tiro, es un buen ejemplo, ya que Orígenes había muerto en su ciudad y fue sin duda enterrado allí. Metodio atacó su enseñanza de que en la resurrección los muertos resucitarán no con cuerpos físicos, sino como seres espirituales. Atacó la enseñanza de Orígenes de que la bruja de Endor en realidad había levantado al propio Samuel. Atacó la enseñanza de Orígenes de que los santos en la eternidad se convertirían en ángeles y que todas las almas humanas fueron creadas al principio y, por lo tanto, preexistieron antes de nacer en la tierra. Sin embargo, como Palou señala, en toda su búsqueda de errores, el universalismo escapó sin censura. Hay otro punto polémico, ¿vieron?, de que todos preexistieron antes de nacer en la tierra. Bueno, dice que fuimos creados en Cristo Jesús, eso dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Si fuimos creados antes de la fundación del mundo, creo que de alguna manera, al menos en la mente de Dios, ya existíamos, ¿verdad? Porque en la eternidad no existe el tiempo. Pedro, obispo de Alejandría, más tarde castigó a Orígenes por ser un cismático causante de división, eso es cismático, por el solo hecho de que finalmente un obispo dominante y de ánimo carnal lo dejó vivir en Cesarea, donde fue bien tratado. Mientras tanto, Orígenes fue muy admirado por la gran mayoría de los líderes de la Iglesia en los siglos III y IV, entre ellos Eusebio, obispo de Cesarea, que era con mucho el más sabio de todos los líderes de la Iglesia de su tiempo. Su historia eclesiástica es la primera de su tipo después del libro de los Hechos en sí, para registrar la historia de la Iglesia en el siglo IV. Durante el siglo IV, algunos de los más grandes hombres de la Iglesia enseñaron abiertamente que todos los hombres serán salvos, algunos por creer en Cristo hoy y los demás por medio de resoluciones judiciales en una vida futura. Osea Balou afirma en la página 166 que se consideraba la doctrina de la restauración universal en la Iglesia ni herética ni siquiera impopular. Es decir, se consideraba la doctrina de la resurrección universal en la Iglesia ni herética ni impopular, y que el criterio de la ortodoxia en lo que se refería a ese punto en particular fue entonces suponer que sólo se requiere una creencia en el futuro castigo. Por lo tanto, se puede ver que mi propia enseñanza, la del doctor Stephen Joss, sobre este tema habría sido considerada como ortodoxa en los siglos III y IV, aunque sin duda habría sido atacada en muchos otros puntos, al igual que todo el mundo. Sufre ataques, todos tienen algún punto controversial. Nadie está de acuerdo con otro autor al 100%. Nadie en esos días enseñaba que los no creyentes se salvarían sin los juicios llamados fuego. Todos creían que se salvarían, pero con unos juicios llamados fuego, es decir, el bautismo de fuego. El universalismo hoy se define a menudo por la idea de la salvación sin juicio o rendición de cuentas. Ese es el punto que les comentaba al principio. Pero es por eso que he hecho una distinción entre el universalismo y restauración. El universalismo y la restauración, ¿verdad? Mi enseñanza sobre la restauración está cerca del tipo de universalismo enseñado en los primeros siglos de la Iglesia. La única diferencia es que el único tormento permisible en la ley es un máximo de 40 azotes, entendido como tormento, ¿no?
mientras que ellos tendían a pensar en el fuego en términos más literales. Estamos de acuerdo, sin embargo, en que el fuego era temporal, es decir, no indefinido, no eterno, sino durante un periodo largo, más o menos largo. Novaciano de Roma, alrededor del 250 después de Cristo, escribió en su De Regula Fidei cuarto, su libro cuarto de Regula Fidei, que la ira y la indignación del Señor, así llamadas, no esas pasiones que llevan esos nombres en el hombre, sino que son operaciones de la mente divina dirigidas exclusivamente a nuestra purificación, no a destrucción. Aquí entonces hay por lo menos un padre latino, ya no solo orientalista o griego, sino un padre latino, que estaba de acuerdo con los padres griegos de la Iglesia, los del Oriente, que hay unos matices entre la Iglesia en el Oriente y en el Occidente. Gregorio Nacianceno, obispo de Constantinopla, del 325 al 390 después de Cristo, junto a su buen amigo Basilio, compiló una colección de escritos de Orígenes llamada Filocalia, que quiere decir el amor de lo bello. Gregorio era conocido como uno de los 4 doctores de la Iglesia de Oriente, uno de los 4 doctores de la Iglesia de Oriente. Gregorio escribió en Orat, vamos a ver, este es 10, 20, 30, 39, o 39, y luego 19, sobre el lago de fuego. O sea, Orat, número 49, libro 19, o algo así, sobre el lago de fuego escribía. Estos, es decir, se refiere a los apóstatas, si se quiere, pueden seguir nuestro camino, que es de hecho en Cristo, pero si no, los dejo ir por su propio camino, ¿se entiende? Falta un por. En otro lugar, tal vez ellos serán bautizados con fuego, dice, supongo que será en otro lugar, en otro tiempo. Ese último bautismo, que no solo es muy doloroso, sino también duradero, y que se come, por así decirlo, el heno, toda materia manchada, y consume toda vanidad y vicio. Robert Paine escribe en Gregorio, en la página 179 escribe de Gregorio en la página 179 de su libro Los padres de la Iglesia de Oriente lo siguiente. De todos los padres de la Iglesia, él era el único al que se concedió después de su muerte el título de teólogo, que hasta ese momento estaba reservado para un apóstol, Juan de Patmos, es decir, el apóstol Juan. El amigo de Gregorio, Basilio, conocido como el padre del movimiento monástico, tenía un hermano que también fue llamado Gregorio, quien se convirtió en el obispo de Nisa, es decir, Niasa o Nisa, una ciudad de Capadocia. Después de Orígenes, este Gregorio nos ha dejado la mayor riqueza de escritos sobre la restauración universal. En su comentario sobre 1 Corintios 15, 28, donde se dice que todas las cosas serán puestas bajo sus pies y Dios llegará a ser todo en todos. Sí, todo en todos, no en algunos, y mucho menos en unos pocos, sino todo en todos. Leemos los comentarios de Gregorio. Dice así, o decía así Gregorio, así que empiezo preguntando, ¿cuál es la verdad que el apóstol divino tiene la intención de transmitir en este pasaje, el de 1 Corintios 15, 28? Es esta, a su debido tiempo el mal pasará de largo a la inexistencia. Desaparecerá completamente de la esfera de la existencia. La bondad divina ilimitada englobará dentro de sí a toda criatura racional. Ningún ser único creado por Dios dejará de alcanzar el reino de Dios. El mal, que ahora está presente en todo, será consumido como un metal fundido por la llama purificadora. Entonces, todo el que se deriva de Dios volverá a ser como era en el principio, antes de que hubiera recibido una mezcla del mal. Al comentar específicamente sobre la frase de que Dios será todo en todos, dice que, esto va en negrita, obviamente Dios estará en todos,
solo cuando ningún rastro del mal se encuentre en nada, porque Dios no puede estar en lo que es malo. Robert Pine, en Los Padres de la Iglesia de Oriente, páginas 168 y 169, dice de este Gregorio: de los tres padres capadocios, Gregorio de Nisa es el más cercano a nosotros, el menos orgulloso, el más sutil, el más comprometido con la magnificencia de los hombres. Aquel hombre extraño, sencillo, feliz, infeliz, inteligente y hombre atormentado por Dios, estaba poseído por los ángeles. En el cristianismo oriental, su gran catecismo sigue inmediatamente después de Primeros Principios de Orígenes, del libro Primeros Principios de Orígenes, en importancia, se entiende. Estas fueron las dos obras seminales, estrechamente entretejidas, asombrosamente lúcidas, finales, podemos decir. Atanasio fue el martillo, Basilio el comandante de popa y Gregorio Nacianceno el cantante atormentado, y se dejó para Gregorio de Nisa el ser hombre encantado con Cristo, el hombre encantado con Cristo. 400 años después de su muerte, en el séptimo Consejo General celebrado en el año 787, reunidos los príncipes de la Iglesia le concedieron un título que excedió, en su opinión, todos los otros títulos otorgados a los hombres, porque fue llamado Padre de Padre, lo cual nunca se le había llamado a ninguno. Bien, avanzamos al siguiente capítulo, capítulo 4, que se titula La controversia del levantamiento. Aunque Orígenes fue uno de los teólogos más influyentes en los siglos III y IV, es natural que también tuviera enemigos que se opusieran a diversas cosas que había enseñado. Y en efecto, siempre que alguien se encarga de exponer una amplia variedad de temas bíblicos, siempre habrá quien se siente ofendido por cada nuevo tema que se trate. En el libro ¿Cómo ser obispo sin ser religioso?, Charles Merrill Smith da consejos a los ministros cristianos de abstenerse de enseñar doctrinas, porque esto solo divide a la gente en facciones y continuamente divide a la Iglesia. Este consejo ha sido seguido por muchos, lo que resulta en una mayor unidad, pero a expensas del conocimiento de la Escritura. Pero a expensas del conocimiento de las Escrituras. Por el contrario, mi consejo, el del Dr. Stephen Jones, es desarrollar tanto el fruto del Espíritu como el conocimiento bíblico en cuanto se refiere a doctrina, ¿no? Porque este es el verdadero camino hacia la unidad sin sacrificar la verdad. Es lo que tenemos que buscar, la unidad, pero en la verdad. Los hombres iracundos y vengativos deben imponer siempre la unidad por la fuerza, o tratan de imponerla al menos por la fuerza, por mucho que enseñen, por muy buenos que sean maestros, pero tratan de imponer su doctrina por la fuerza. Mientras que los hombres semejantes a Cristo logran alcanzar la unidad a través del amor, la bondad y la humildad, y como hemos dicho antes, también la verdad, lógicamente. El cuarto siglo llegó a su fin y los grandes universalistas de la época murieron y estaban descansando en paz. Por desgracia, un gran número de obispos cristianos habían pasado demasiado poco tiempo en el cultivo del fruto del Espíritu y demasiado tiempo en la acumulación de dinero y poder. Durante la mayor parte del siglo IV, la controversia arriana sobre si Cristo era un ser creado, esa es la controversia arriana, trajo consigo la práctica de celebrar concilios de la Iglesia para decidir la verdad y la herejía por el razonamiento de la mente carnal. Los herejes, entre comillas, lógicamente, herejes según estos dogmáticos y iracundos, eran tratados tan mal como los emperadores romanos habían tratado a los cristianos en el apogeo de sus persecuciones, es decir, verdaderas demostraciones del amor de Cristo, por supuesto, dicho en forma irónica.
La opinión del gran Gregorio Nacianceno, obispo de Constantinopla, llamado el teólogo, se registra en la página 178 a 179 de la historia antigua del universalismo de Valou, que dice: condenó la escrupulosidad de los fanáticos celosos sobre puntos doctrinales. El clero de ese tiempo, con audacia y justamente, aparece representado como un cuerpo de hombres, escuchen, avaros, pendencieros, licenciosos y, en una palabra, sin principios. Puntos suspensivos. Y de los consejos frecuentes que entonces perturbaban la paz de la Iglesia, él declaró que tenía miedo de ellos, porque nunca había visto el fin de uno que fuera feliz y agradable o que no aumentara en lugar de disminuir el mal. Este Gregorio murió en el 390. El otro Gregorio, obispo de Nisa, el hermano de Basilio, murió en el 394 o 395, cerca de la edad de 60 años. Dídimo el ciego, que había quedado ciego a la edad de 5 años, sin embargo se levantó para convertirse en el presidente de la gran escuela catequética de Alejandría, cargo que también Orígenes había ocupado un siglo antes. También murió en el año 395, cerca de la edad de 90 años. Tito, obispo de Bostra, ya había muerto algún tiempo antes. Hubo nuevas estrellas en ascenso en la Iglesia en aquellos días. El instruido, aunque amargamente vengativo, Jerónimo, obispo de Belén, fue un gran lingüista y traductor de cartas y de la escritura, de cartas y la escritura. Juan Crisóstomo, el orador obispo de Constantinopla, el Jerónimo es el que tradujo la Vulgata al latín, ¿verdad? Juan Crisóstomo, el orador obispo de Constantinopla, vivió hasta el 407 y por último, en el oeste, Agustín se convirtió del maniqueísmo al cristianismo en el 388 y pronto fue ordenado obispo de Hipona, cerca de Cartago, en el norte de África. Vivió hasta el 430. Con la expulsión de los arrianos, es decir, los seguidores de Arrio, en el siglo IV, que había negado la Trinidad, la Iglesia tenía ahora el tiempo para buscar otras herejías que conquistar, herejías según ellos. Al igual que las guerras mundiales modernas, que comienzan siendo pequeñas y localizadas, y luego crecen a medida que cada bando gana adeptos, la controversia universalista también comenzó siendo pequeña en el año 391. Avanzamos. En ese año, Epifanio, obispo de Chipre, visitó Jerusalén. Bueno, quiero decir que yo no soy arrianista, por si alguno que interpretar eso. Cuando he dicho herejía según ellos, es porque sería el arrianismo y otras cosas que ellos consideraron herejías. En ese año, Epifanio, obispo de Chipre, visitó Jerusalén, donde Juan era obispo. Juan era un admirador de Orígenes, pero Epifanio se opuso enormemente a la enseñanza de Orígenes. Como cortesía, Juan invitó a Epifanio a visitar la iglesia de Jerusalén. Epifanio, sin embargo, aprovechó la ocasión para atacar a Orígenes y reprochó a Juan por permitir la herejía en su medio. Cuando esta línea de predicación continuó, Juan envió a su archidiácono al frente de toda la iglesia para pedirle que desistiera de ese ataque. Después de la reunión, las acaloradas discusiones continuaron, centrándose principalmente en torno a la creencia de Orígenes en que la resurrección no era corporal. Un par de años más tarde, Epifanio llegó de nuevo a Jerusalén, pero se quedó en un monasterio a 20 millas al oeste. En ese momento, el hermano de Jerónimo, Paulinianus, llegó a Belén por negocios. Epifanio ordenó que fuera capturado, atado y amordazado, y luego lo ordenó diácono por la fuerza, una práctica que no carecía de precedentes en esos días. Viendo que Epifanio estaba fuera de su jurisdicción, esto era ofensivo para Juan,
quien se quejó airadamente de esta violación del protocolo. Recordemos que se trataba de la misma denuncia presentada por el obispo de Alejandría cuando los obispos de Cesarea habían ordenado a Orígenes. Juan amenazó con escribir cartas de queja a todas las iglesias y esta noticia llegó a oídos de Epifanio, que para entonces había vuelto a Chipre. Epifanio replicó que la denuncia de Juan no era realmente acerca de esta violación del protocolo, sino por la disputa origenista, o la disputa o la controversia, vamos a poner aquí, controversia, por seguir la misma traducción, origenista. En el 394 se publicó la primera censura contra el universalismo, que es eso, la controversia origenista, de que tenemos constancia. Valou escribe acerca de esto en la página 215 lo siguiente. Hemos dicho que en este pasaje se produce la primera censura que se encuentra en toda la antigüedad en contra de la doctrina del universalismo. Fíjense, en el 394. En el siglo IV, ya para entrar al siglo V casi. Contra la doctrina del universalismo. Debemos señalar, sin embargo, que incluso en este caso la censura cae, como el lector puede percibir, no en la doctrina de la salvación de toda la humanidad, sino en la de la salvación del diablo. Algunos creían que el diablo se iba a salvar y otros no. Bien. Epifanio envió su carta no solo a Juan, sino también a los otros obispos en Palestina, que sirvió para dividirlos en campos opuestos. El resultado más importante quizás fue que Jerónimo de Belén se puso del lado de Epifanio, a pesar de que hasta ese momento había enseñado claramente la salvación de toda la humanidad, es decir, cambio de chaqueta, había enseñado toda su vida la salvación de toda la humanidad, la salvación de todos, es decir, el universalismo de Orígenes. En su comentario sobre Efesios y en otras obras había enseñado el universalismo. Jerónimo, sin embargo, quiso apoyar la ordenación de su hermano Paulinianus, que había sido ordenado por Epifanio por la fuerza. Así que se retiró de la comunión de Juan de Jerusalén y de hecho tradujo la carta de Epifanio al latín para aumentar su circulación. Esto a su vez provocó una ruptura abierta con el amigo de mucho tiempo de Jerónimo y erudito Rufino, con quien había estudiado las obras de Orígenes bajo la tutela de Gregorio Nacianceno en Constantinopla, así como en virtud de Dídimo el Ciego de Alejandría. Por lo tanto, la guerra origenista se amplió. Las noticias de la guerra no tardaron en llegar a Alejandría. Isidoro, el anciano mecenas de Orígenes, no tardó en entrar en la escena de la batalla con una carta alentadora dirigida a sus hermanos de Palestina. Luego llevó cartas de su arzobispo Teófilo a Juan y Jerónimo. 2 meses más tarde, Teófilo, él mismo fue a Palestina a prestar todo su peso en la controversia y extender su influencia en Palestina. Isidoro descubrió que sus viejos amigos de Belén se habían vuelto en contra de Orígenes y así él se puso de parte de Juan de Jerusalén. Sin embargo, la mayoría de las disputas origenistas en este momento eran en torno a las opiniones del teólogo sobre la preexistencia, la Trinidad, la resurrección del cuerpo y la salvación del diablo y sus ángeles. Mientras tanto, Rufino y Jerónimo reconciliaron sus diferencias comprometiéndose a abstenerse de ataques al otro. Entonces Rufino embarcó para Roma, donde publicó una traducción al latín de Principios de Orígenes, del libro de Principios de Orígenes. También se encargó de cambiar o dejar de lado algunas de las declaraciones de Orígenes que sabía serían ofensivas, afirmando más adelante que esos pasajes se habían añadido corrompido por herejes. Pero no se detuvo ahí, aludió a un hermano consumado, entre comillas, sin nombre, es decir, a Jerónimo, que también había admirado a Orígenes y señaló su falta de coherencia en que ahora estaba calumniando. Es decir, él había sido un admirador de Orígenes, Jerónimo, y al final lo estaba calumniando. Por supuesto, Jerónimo no pudo resistirse en respuesta a eso, y pronto la brecha fue peor que antes, 2 grandes eruditos en una disputa pública
cada uno señalando las inconsistencias del otro. Esta brecha entre Jerónimo y Rufino amplió más que cualquier otra cosa la controversia local a una guerra a gran escala dentro de la Iglesia cristiana. Y bien, avanzamos al último capítulo, el capítulo 5, cómo el universalismo, se convirtió en herejía. Cómo el universalismo se convirtió en herejía. Cuando Teófilo de Alejandría se involucró en la controversia origenista, primero se puso del lado de Juan de Jerusalén, pero Jerónimo le envió cartas aduladoras y pronto ganó su apoyo para Epifanio. Como Sea Balou escribe en la página 226, diciendo: pero lo que no podía efectuar la persuasión, el interés propio y la venganza lo lograron con rapidez. Teófilo ya había estado involucrado en una disputa interna dentro de las filas de los monjes nitrianos, es decir, los monjes de Nitria, que estaba en Alejandría, en Egipto. Los nitrianos a lo largo del río Nilo, los monjes nitrianos a lo largo del río Nilo, la mayoría de los cuales amaban a Orígenes, pero el grupo más pequeño lo odiaba, simplemente porque él se había opuesto a su doctrina de que Dios tenía un cuerpo como el de un hombre. Estaban un poco inflamados cuando Teófilo escribió un tratado en el que estaba de acuerdo con Orígenes en que Dios era un espíritu y no poseía un cuerpo. Estos antropomorfistas, como se les llama por los teólogos, fueron a Alejandría con la intención de asesinar a Teófilo. Imagínense qué cristianos. Pero Teófilo les engañó haciéndoles creer que había visto la luz, entre comillas, y estaba de acuerdo con ellos. Incluso se comprometió a condenar las obras de Orígenes. Esto les satisfizo y se fueron a sus moradas del desierto. Mientras tanto, el anciano Isidoro, que era superintendente de la casa de beneficencia de la iglesia de Alejandría, se negó a condonar el repentino cambio de doctrina de Teófilo. En ese momento, una viuda rica donó una gran suma de dinero a Isidoro bajo la condición de que Teófilo no hablase de esta donación. Ella quería que el dinero se utilizara para abastecer las necesidades de las mujeres pobres, en lugar de gastarse en otros proyectos de construcción de Teófilo. Teófilo pronto se enteró y montó en cólera. Él desterró a Isidoro con falsas acusaciones. Isidoro fue a buscar refugio entre los monjes nitrianos, que eran origenistas y que creían con él que Dios era un espíritu, Juan 4:24. Teófilo luego envió tropas para invadir a los monjes, quemar sus monasterios y torturar a los que se negaran a entregar a Isidoro en sus manos. Esto causó gran indignación y horror entre los cristianos de Alejandría, que veneraban en gran medida a los monjes como hombres santos. Los admiradores de Orígenes inmediatamente huyeron de la jurisdicción del obispo sediento de sangre, la mayoría de ellos hacia el norte de Escitópolis, unas 70 millas al norte de Jerusalén. Entonces, debido a que Isidoro era un gran admirador de Orígenes, Teófilo se puso del lado de Jerónimo y Epifanio en esa diferencia. Apresuradamente llamó al sínodo de sus obispos y emitió el primer decreto oficial de su tipo, condenando a Orígenes y a todos los que aprobaban sus obras. Esto ocurrió en el año 399 después de Cristo. Osea Balou escribe en la página 320. Dice: grandes fueron las felicitaciones mutuas de Teófilo, Epifanio y Jerónimo con estas medidas decisivas. Se informaron entre sí en sus cartas rimbombantes que la serpiente del origenismo estaba ahora separada y destripada a espada evangélica, que el ejército de Amalek
era destruido y el estandarte de la cruz erigido estaba, más bien, vamos a poner, estaba destruido y el estandarte de la cruz erigido en los altares de la iglesia de Alejandría. Teófilo envió cartas a Roma, a Chipre y Constantinopla, proclamando sus medidas finales y exhortando a los respectivos obispos a seguir su ejemplo. En consecuencia, Anastasio, el nuevo papa, que había sucedido a Ciricio en Roma, gratificó con facilidad a los numerosos partidarios de Jerónimo en esa ciudad, mediante la emisión de un decreto 400 después de Cristo, que fue recibido a través de todo el occidente, que condenaba las obras de Orígenes. Y Epifanio poco después convocó un sínodo de sus obispos en Chipre y obtuvo de ellos una frase similar. Tal vez lo más notable es que estos decretos condenaron a Orígenes no por su enseñanza sobre la salvación de toda la humanidad, sino por sus otras enseñanzas, incluyendo, por supuesto, su enseñanza de que el diablo se salvaría al final. Había muchos en la Iglesia en ese momento que continuaron predicando la salvación de toda la humanidad sin la restricción de estos sínodos antiorigenistas. Incluso Juan de Jerusalén fue intimidado por Teófilo y descubrió dentro de sí una revelación de que otra parte tenía razón después de todo. Pero en Constantinopla, Juan Crisóstomo era un obispo que tenía tanto la integridad como el poder para oponerse a Teófilo. 80 de los monjes de Nitria, o nitrianos, escaparon y se dirigieron a Constantinopla para apelar a Juan Crisóstomo. Juan quedó horrorizado y reducido a las lágrimas cuando los vio en su triste estado y oyó su historia. Historiadores de la Iglesia han escrito libros enteros que detallan este capítulo atroz de la historia de la Iglesia. Teófilo logró deponer a Juan Crisóstomo y enviar a este santo anciano al exilio, acosándolo hasta su muerte en el 407 después de Cristo. Las acusaciones contra Juan Crisóstomo se tradujeron alegremente al latín por Jerónimo, quien perdió todo sentido de decencia y veracidad. Hans von Campenhausen, en Los padres de la Iglesia latina. Eso es el que decía, que perdió todo sentido Jerónimo, fíjense, que traductor de la Vulgata y otras cosas, un erudito tremendo, pero dice quien perdió todo sentido de decencia y veracidad. Sin embargo, a causa de estos decretos, ahora se supone que debemos creer que la reconciliación universal es herejía, es decir, después de que un montón de siglos han echado escombros y escombros sobre estas doctrinas, ¿verdad? Y las han adoptado como que eran falsas, se han supuesto que eran falsas. Ahora se supone que debemos creer que la reconciliación universal es herejía, cuando no lo fue en el principio por nadie. Se supone que debemos cumplir con los decretos de los hombres impíos de la Iglesia en virtud de su posición como obispos o arzobispos, independientemente de su carácter personal. Lo siento, dice el doctor Stephen Jones, pero yo no soy tan respetuoso con los hombres impíos como para permitirles interpretar y establecer la verdad de las Escrituras. Los profetas del Antiguo Testamento sufrieron a manos de los altos sacerdotes en su tiempo, y no fue diferente un par de siglos después en la edad del Nuevo Testamento. Los obispos de la Iglesia consideraron necesario condenar a Orígenes de nuevo en el Quinto Concilio General del 553 después de Cristo, al que asistieron solo 148 obispos. Aún así, no se dijo nada concreto acerca de la creencia de Orígenes sobre la salvación de todos los hombres. Fíjese, estamos en el siglo VI. Se dejó al emperador Justiniano, 525 al 565 después de Cristo, condenar esta creencia en su anatema 9, en el que decía: si alguien dice o piensa que el castigo de los demonios y de los hombres impíos es sólo temporal y un día tendrá un fin, y que la restauración de los demonios y de los hombres impíos se llevará a cabo, sea anatema.
Fue en el siglo VI, finalizado ya para el VII, cuando se condenó el universalismo, la salvación de todos, en un anatema. Hasta entonces, pues prácticamente nadie lo había condenado en esa forma tajante. Este parece haber sido el primer decreto oficial del que se tiene constancia que condenó en el siglo VI la restauración de todos los hombres o la salvación de todos los hombres, y fue hecho no por la Iglesia, sino por un emperador romano que participaba en el concilio de la Iglesia. Irónicamente, el mismo consejo elogió a Gregorio de Nisa, que creía que no solo todos los hombres, sino también todos los ángeles se salvarían. Qué irónico. Tal es la naturaleza inconsistente de los decretos del Consejo Eclesiástico o de los concilios, de los decretos de los, vamos a poner mejor, concilios, que es como lo conocemos aquí, de los concilios eclesiásticos. Bien, otro concilio eclesiástico en el 692 condenó nuevamente a Orígenes por su creencia de que el diablo se salvaría al final. Después de este tiempo, la Iglesia entró en un periodo de edad oscura que los historiadores describen como la edad de oro de la ignorancia profunda. La luz de la palabra de Dios no brilló intensamente otra vez hasta el momento de la Reforma Protestante del siglo XVI, que se produjo en gran parte debido a la invención de la imprenta, que abrió las escrituras a la gente común. Del mismo modo, a través de los esfuerzos del traductor John Wycliffe, estas escrituras fueron llevadas a la gente del pueblo en su propia lengua. En el presente, a la luz de las escrituras, junto con un poco de conocimiento histórico de cómo se perdió esta gran enseñanza de la restauración, tenemos la oportunidad de ver la verdad que fue enterrada durante muchos siglos por hombres sin escrúpulos de la Iglesia primitiva. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II emitió una implícita, pero formal, disculpa por las acciones de algunos de sus seguidores entusiastas en los siglos pasados. ¿Puedo sugerir que la Iglesia también se disculpe por las acciones de Epifanio, Jerónimo y especialmente Teófilo de Alejandría? Bien, perdóname leer otro párrafo porque lo he modificado un poco para que se entienda mejor. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II emitió una implícita pero formal disculpa por las acciones de algunos de los entusiastas seguidores de esos hombres sin escrúpulos en los siglos pasados. Puedo sugerir que la Iglesia también se disculpe por las acciones de Epifanio, Jerónimo y especialmente Teófilo de Alejandría. Aquellos de nosotros que creemos en la reconciliación universal tenemos muchos precedentes en la enseñanza de los grandes líderes de la Iglesia. Sus enseñanzas se perdieron a través de las luchas políticas de los hombres sin escrúpulos, celosos y amargados, que eran obispos de la Iglesia, pero no verdaderos obispos a los ojos de Dios. Los hechos claros están escritos por los historiadores, si alguien se quiere tomar el tiempo para estudiar la historia de la Iglesia y para comprobarlos. La historia de la Iglesia misma no prueba que esta enseñanza de la reconciliación universal sea la verdad, pero sí nos mostrará cómo dicha enseñanza se perdió y por qué la mayoría de los teólogos de la Iglesia en los últimos años enseñaron las doctrinas alternativas de un infierno tortuoso y eterno para la gran mayoría de la humanidad. Eso es algo que vino mucho después. Por esta razón, esta breve historia de la Iglesia es de gran ayuda, ya que pone a la enseñanza de la reconciliación universal en su contexto adecuado. Es decir, es una doctrina que se siguió por los seguidores de los apóstoles durante el siglo I, II, III y IV y que no se llegó a condonar formalmente hasta el siglo VI. Esa es la verdadera historia del tema de la reconciliación universal, que después fue cambiada por hombres sin escrúpulos, que eran más políticos que otra cosa y que se guiaban por la ambición y el dinero y el materialismo, más que por
por la fe y por el Espíritu Santo, cambiaron por la doctrina del tormento eterno y la condenación eterna y todo eso. Muy bien, mis queridos amigos, pues hemos terminado este breve libro del doctor Stephen Jones. La próxima vez que toquemos este tópico que estamos haciendo de estos libros alternativos al de Apocalipsis del doctor Stephen Jones, creo que vamos a seguir ya para completar esto el libro de la restauración de todas las cosas, que también es otro libro corto. Y bien, para la próxima vez, pues vamos a continuar el próximo vídeo, que será el lunes, Dios mediante, si no ocurre algo, pues vamos a tocar un par de capítulos o de artículos de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, que como sabe estamos viendo una serie continuada de conversaciones con nuevos creyentes, que son conversaciones reales a personas que están lógicamente protegidas con nombres anónimos. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Les dejo en las manos del Señor, que descansen este fin de semana y no se olviden de regresar el lunes entonces para acompañarme. Que Dios les bendiga y pásenlo bien hasta entonces.